A ver, casi todo el mundo piensa que la bolsa es un sitio serio, regulado, ¿no? Un lugar donde la ley, en teoría, protege al inversor. Pero, ¿y si todo eso es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a meternos de lleno en los peligros y las estafas que se esconden justo debajo de esa apariencia de respetabilidad. Esto es justo lo que pensaba el inversor y matemático Edward Thorpe cuando dio el salto de los casinos al mercado de valores. Es, digamos, el mito fundacional con el que casi todos empezamos. Esa idea de que la bolsa, en el fondo, es un juego justo, un campo de batalla donde mandan la lógica y unas reglas muy claras. Pero claro, la realidad con la que se topó Thorpe fue otra cosa completamente distinta. Y aquí está la clave de todo este análisis. En las altas finanzas, el engaño no desaparece, que va, simplemente se vuelve más sofisticado. Porque donde hay mucho dinero, aparecen estafadores con métodos, bastante más complejos que contar cartas en una mesa de blackjack. Y para que se entienda bien esto, vamos a empezar con un caso que es espectacular. Demuestra perfectamente cómo se puede atacar el mercado desde fuera. O sea, una sola mentira, que además corre como la pólvora, puede provocar un caos, pero un caos absoluto. Es que lo increíble es la velocidad a la que pasó todo. En solo 16 minutos. 16. Un comunicado de prensa falso, diciendo que el presidente dimitía y que los beneficios eran en realidad pérdidas gigantescas, desató el pánico total en el mercado. La reacción fue, instantánea y devastadora. Nadie tuvo tiempo ni de pararse a pensar si la información era cierta o no. Y aquí se ve la escala del desastre. Es que no estamos hablando de una pequeña bajada, no. En cuestión de minutos se esfumaron literalmente 2.500 millones de dólares del valor de la empresa. El impacto financiero fue real, masivo, tanto para la compañía como para sus inversores, claro. Y ahora viene el contraste, que es brutal. Todo ese caos, esa pérdida de miles de millones, ¿quién lo provocó? Pues alguien que solo quería ganar unos 250.000 dólares. Resulta que había perdido dinero apostando a la baja contra la empresa y, ni corto ni perezoso, decidió inventarse su propia realidad para recuperar lo perdido y de paso llevarse un buen pellizco. Claro, un suceso como este choca de frente con una de las teorías económicas más importantes que existen, la hipótesis del mercado eficiente, que básicamente dice que los precios siempre reflejan de forma racional toda la información disponible. Es la idea que sostiene ese concepto de mercado justo del que hablábamos al principio. Y esta es la pregunta del millón que plantea Thorpe. A ver, si el mercado es tan eficiente y racional, ¿cómo es posible que reaccione de una forma tan bestia a una mentira tan obvia? Pero es que hay más. Incluso cuando ya se sabía que era un bulo, la acción tardó días en recuperar su valor. Esto, pues, desafía por completo esa supuesta lógica de la eficiencia. Para que se vea hasta qué punto está arraigada esta creencia, hay una cita que es buenísima. Revela el nivel casi de fe, casi religioso, con el que algunos académicos defienden esta teoría. Y la defienden incluso cuando la realidad, como el caso de Mulek, les está gritando en la cara que no funciona así. Bueno, vamos a subir un nivel. Lo del engaño de Mulex fue un ataque externo. Pero ¿qué ocurre cuando el fraude viene de dentro? Cuando es la propia empresa la estafa. Aquí ya hablamos de una corrupción mucho más profunda. Thorpe, con el tiempo, aprendió a olerse estas estafas a la legua, como pasó con el caso de J. David Dominelli. Las señales de alarma eran claras. Primero, prometía unas rentabilidades que eran imposibles y además sospechosamente constantes, mes tras mes. Segundo, si te ponías a investigar un poco, no había ni rastro de las operaciones que supuestamente generaban ese dinero. Y tercero, y esto es clave, los estados financieros auditados, pues no aparecían por ningún lado. Era toda una fachada, un esquema Ponzi de manual que, como era de esperar, acabó saltando por los aires. Y luego está este otro caso que se encontró Thorpe, que es que roza lo cómico de lo absurdo que es. A ver si se entiende. Una empresa cogía el dinero de los inversores y lo gastaba en investigación y desarrollo. Vale. Pero luego, en lugar de apuntarlo como un gasto, que es lo que es, decían que con ese dinero habían creado un valor intangible. Y lo mejor, contabilizaban ese valor inventado como si fuera un beneficio real. Para rematar la jugada, se pagaban a sí mismos una comisión del 20% sobre esos beneficios falsos. O sea, una manera descaradísima de mover el dinero de los inversores directamente a sus propios bolsillos. Vale, dejemos un momento los delitos y las estafas claras y pasemos a algo mucho más útil. Vamos a hablar de los peligros que están, por así decirlo, integrados en la propia estructura del mercado. Son situaciones en las que el sistema, tal y como está montado, favorece a unos jugadores por encima de otros y a veces sin que se esté rompiendo técnicamente ninguna ley. Aquí se ve perfectamente uno de esos peligros, la negociación de alta frecuencia, o HFT.
El mecanismo es el siguiente. Pongamos que alguien quiere comprar una acción y pone la orden. Bueno, pues un programa de HFT, que es rapidísimo y tiene un acceso privilegiado a la información, ve esa orden unas milésimas de segundo antes que nadie. En ese instante, ¿qué hace? Compra esas mismas acciones justo antes, haciendo que el precio suba un poquito, una minucia, y justo después se las vende al inversor original a ese precio un poco más alto. El beneficio en cada operación es minúsculo, una miseria. El truco, que lo hacen millones de veces al día. Y ojo, que esto no es solo una crítica de Thorpe. Economistas de muchísimo prestigio, como el premio Nobel Paul Krugman, sostienen que esta práctica no aporta absolutamente nada de valor a la sociedad. O sea, no sirve para financiar empresas nuevas, no mejora la economía real, nada. Es simplemente un mecanismo para sacar dinero de los bolsillos de los inversores normales y pasarlo a los más rápidos, y de paso se consumen un montón de recursos. Y ya para terminar, vamos a ver un último punto. Cómo, incluso sin que haya estafas de por medio o sistemas trucados, la simple manera en que se cuenta la información puede llevarnos a sacar conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Este ejemplo es buenísimo. Un titular del New York Times hablando de un desplome en la bolsa. La palabra es fuerte, ¿verdad? Pues bien, ¿cuál fue la caída real del índice Dow Jones ese día? Un 0,03%. 0,03%. Si se compara con la variación normal de un día cualquiera, que puede ser del 1%, ese supuesto desplome es ruido estadístico. No significa nada. De hecho, que el mercado se mueva tan poco es lo verdaderamente raro. Aquí el periodista cometió dos errores de bulto. El primero, montar una historia alarmista a partir de una fluctuación que es puro azar, lo que se llama ruido estadístico. Y el segundo error, que es de lógica pura. Para que el índice general apenas se mueva, si unas acciones bajaron es porque otras tuvieron que subir para compensar. Pero claro, esa parte de la historia, la de las acciones que subieron, se la saltó por completo. Y aquí está la clave de todo esto. Los seres humanos estamos programados para buscar patrones, para encontrar explicaciones, para contar historias. Es algo que nos sirve mucho en la vida, pero en el mundo de la inversión nos hace muy vulnerables. Nos lleva a confundir el puro azar con una señal importante, y eso, al final, nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Así que, al final, volvemos al punto de partida. Queda claro que el mercado no es ese terreno de juego limpio y justo que a lo mejor se podría pensar. Está lleno de estafas, sí, pero también de peligros en su propio sistema y de narrativas que nos engañan. Y la pregunta final que nos deja todo este análisis es precisamente esa. En un entorno así, con todos estos peligros acechando, ¿cómo se puede diferenciar entre asumir un riesgo, que es parte del juego, y acabar caminando directo a la ruina?